Hacer una simple pregunta en una barra de búsqueda usando 3 o 4 palabras clave sueltas es una habilidad profesional que ya casi está por caducar. Totalmente. Suena como una afirmación muy drástica, pero las notas técnicas que estamos desempacando hoy revelan algo fascinante de verdad. Sí, o sea, quienes siguen usando el teclado simplemente para, digamos, buscar información, están perdiendo horas de su semana. Horas enteras, sí. Frente a quienes ya aprendieron a colaborar con su pantalla. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos adentramos en el núcleo de Copilot Chat. Que es una herramienta que la verdad no solo actualiza el software de la oficina, sino que exige una reescritura completa de cómo vemos el trabajo diario. Exacto. Y la misión de hoy es entender justo la mecánica detrás de este cambio. Por qué la interacción ya no es una transacción aislada, sino el dominio de una nueva competencia. Una competencia indispensable, yo diría. El arte de estructurar una conversación productiva con la máquina. Tal cual. Y la promesa para quienes nos escuchan es que al final de esta inmersión dejarán de sentirse frustrados por esas respuestas a medias de la inteligencia artificial. Sí, porque vamos a ver la fórmula exacta de 4 pasos para convertir a esta herramienta en el mejor asistente del equipo. Bueno, vamos a desempacar esto porque el choque cultural que se vive en las oficinas ahorita es muy, muy real. Bastante. Hay mucha frustración porque la tecnología dio un salto monumental, pero los hábitos de trabajo siguen anclados en la década pasada. Ajá. La gente se sienta frente al cursor parpadeante esperando que la máquina lea su mente con teclear una sola palabra. Y el resultado siempre va a ser deficiente. Pero el error no es de la herramienta, o sea, se está aplicando un modelo mental obsoleto a una tecnología completamente nueva. Para aterrizar la idea de este cambio, primero hay que diseccionar cómo operábamos hasta hace muy poco. El modelo anterior era, pues, puramente transaccional. Exactamente. La persona ingresaba un comando exacto y el sistema devolvió una base de datos o una lista de enlaces. O sea, la máquina no procesaba intenciones, solo buscaba coincidencias de texto. Y Copilot Chat rompe ese esquema por completo. Su arquitectura, basada en estos modelos lingüísticos gigantes, no busca información estática. Genera conocimiento en tiempo real analizando el lenguaje natural. Esa diferencia técnica creo que se puede ilustrar súper bien con un escenario muy cotidiano. El buscador tradicional es, digamos, exactamente igual que una máquina expendedora. Buena analogía. Metes una moneda, presionas un código como el B4 y cae un producto idéntico al que pediste. Es predecible, pero súper rígido. Cero flexible, sí. No hay forma de dialogar con esa máquina para pedirle que, no sé, mezcle 2 bebidas o que le quite el azúcar a una. Lo fascinante aquí es que esta analogía resalta la limitación mecánica que teníamos. La máquina expendedora no tiene contexto ni memoria. Su interacción empieza y termina cuando te da la lata de refresco. Exacto. Por el contrario, interactuar con esta nueva generación de inteligencia artificial es más bien como recibir a un becario en su primer día de trabajo. Uy, sí. Un becario brillante. Brillante, con memoria fotográfica, acceso a toda la información del mundo, pero que no tiene ni idea de la cultura de la empresa o de los objetivos de tu proyecto. Nada de nada. Si a ese talento nuevo nada más le dices al pasar por el pasillo, haz un reporte de ventas, te va a entregar un documento sin pies ni cabeza. Lógico, porque requiere que alguien se siente a su lado, le explique el objetivo, le corrija los primeros borradores y lo vaya guiando. Iterativamente, sí. Y lo que esa dinámica subraya es que el juicio humano no desaparece. Al revés, se vuelve el factor crítico de éxito. Claro, la tecnología asume el trabajo de arrastrar el lápiz, de procesar y redactar, pero la dirección estratégica es de quien opera el teclado. Así es. Y si tratas a este asistente conversacional con la misma rudeza con la que tratabas a un buscador web, el potencial se diluye por completo. La habilidad de saber pedir es el diferencial más grande hoy en día. Y sabiendo que este asistente necesita dirección, las notas técnicas que estamos revisando ponen un énfasis enorme en cambiar el vocabulario. Ya no se habla de programar o ingresar comandos. Se habla de narrar. Narrar, exacto. Y para que esa narrativa funcione y deje de darnos respuestas mediocres, se establecen 4 pilares innegociables para construir un prompt o una instrucción maestra. Y el uso del verbo narrar no es casualidad, ¿eh?
Los modelos lingüísticos calculan probabilidades de palabras basándose en el contexto. Entre más rica sea tu narrativa inicial, más acotas las respuestas posibles a lo que de verdad sirve. O sea, lo guías. Exacto. Y el primer pilar de esta estructura es, justamente, establecer el contexto. Que responde a la pregunta de quién está pidiendo la información y bajo qué circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo decirle, escribe un mensaje sobre un retraso en logística, Ajá, eso es súper genérico. a redactar algo como actúa como la directora de operaciones de una empresa internacional y redacta un mensaje para nuestro cliente más importante explicando un retraso por cuestiones climáticas. Totalmente diferente. Y agregas manteniendo un tono que transmita control y evite el pánico. Es un mundo de diferencia. Mecánicamente, al definir el rol de directora de operaciones, el modelo descarta millones de combinaciones de palabras informales, lo obligas a navegar en un campo semántico específico. Claro, le pones un traje a la medida. Exacto. Luego pasamos al segundo pilar, que es el objetivo. Aquí defines la acción exacta que esperas. Usar verbos ambiguos como analiza o revisa hace que la máquina divague. Sí, te tira un rollo enorme. Hay que ser específicos. ¿Quieres contrastar? Resumir en puntos clave. Identificar riesgos. O traducir algo complejo para una audiencia que no es técnica. Llevamos contexto y objetivo. El tercer pilar documentado en las notas me parece el más importante para evitar dolores de cabeza. Las fuentes, o los insumos. Importantísimo. Se refiere a decirle a la herramienta exactamente de dónde debe sacar los datos. Pero, haciendo de abogada del diablo, surge una duda muy natural leyendo esto. A ver, dime. Si esta inteligencia artificial ya se entrenó con prácticamente toda la información pública de Internet, ¿por qué tengo que adjuntarle un documento o pegarle el texto? ¿No se supone que ya lo sabe todo? Es un malentendido súper común. El modelo lingüístico es, en su base, un motor de predicción de texto, no una enciclopedia que no se equivoca. Ok. Cuando no tiene datos concretos anclados a su instrucción, su diseño lo obliga a generar la respuesta más probable. Y eso a menudo resulta en las famosas alucinaciones. O sea, inventa cosas. Literalmente inventa información para completarte la frase. Al proporcionarle las fuentes, ya sea un PDF, un archivo interno o pegando el texto, lo obligas a restringir su análisis solo a esa información. Es un seguro de precisión. Básicamente es como ponerle rieles al tren para que no se descarrile. Exactamente esa es la idea. Y finalmente, el cuarto pilar es la expectativa o el formato de salida. Esto es, ¿cómo quieres que se vea la información visualmente? Ajá, si quieres una tabla, una lista. Exacto, una tabla comparativa de 3 columnas, o una lista de viñetas para leer rápido en el celular, o un párrafo superformal. Si no le dices el formato, te puede aventar 3 páginas de texto ininterrumpido cuando solo quería 5 bullet points. Y ahí es donde la gente se frustra y dice que la herramienta no sirve. Ahora, volviendo a jugar un poco al abogado del diablo con toda esta estructura metodológica, Venga. la teoría de los 4 pilares, contexto, objetivo, insumos y formato, suena impecable en papel. Sí, muy bonita. Pero en el ritmo caótico de una oficina real, con clientes presionando, correos acumulándose, redactar un párrafo completo solo para darle una instrucción a la máquina parece contradictorio. Me entiendo por dónde vas. O sea, si alguien necesita un borrador de un correo, hacer el prompt perfecto podría tomar los mismos 5 minutos que tomaría escribir el correo a mano. ¿Dónde está realmente el beneficio en el día a día? Y fíjate que esa resistencia es la barrera de entrada más fuerte para la adopción de la herramienta. Pero es la trampa de medir procesos exponenciales con reglas de productividad lineal. A ver, explícame eso. Si el objetivo es escribir un correo de 2 líneas para confirmar una cita, evidentemente usar los 4 pilares es burocracia innecesaria. Lo haces tú y ya. El valor real no está en las tareas minúsculas. Está en el manejo del volumen, supongo. Definitivamente. Y si conectamos esto con el panorama general, el valor brilla en la sobrecarga de información. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí. A ver, imaginemos un martes cualquiera a las 10 de la mañana. Un equipo recibe 3 propuestas de diferentes proveedores de software. Ok, un clásico. Cada propuesta tiene 40 páginas de especificaciones técnicas, tablas de precios, términos legales densos y tienes una reunión para tomar la decisión en 1 hora. Leer y comparar eso a mano te tomaría, no sé, un día entero de trabajo súper pesado y seguro cometes errores por fatiga visual. Totalmente.
Y es ahí donde los pilares transforman el flujo de trabajo. En lugar de abrir los 3 PDFs y empezar a marcar líneas con un marcatextos virtual, armas la narrativa. A ver, ¿cómo quedaría? Contexto. Actúa como un auditor de tecnología financiera. Objetivo. Compara los niveles de servicio y las cláusulas de penalización por caída del sistema. Perfecto, muy específico. Insumos. Utiliza únicamente estos 3 documentos adjuntos. Y formato. Genera una tabla comparativa resaltando en negritas el proveedor que ofrezca mayor protección y añada un resumen ejecutivo de un párrafo al final. ¿Y el resultado de esa instrucción te aparece en, qué, 30, 40 segundos? Es brutal. ¿Cómo cambia el rol del profesional? La carga cognitiva de extraer datos desaparece por completo. La herramienta hace la labor puramente mecánica y permite que el humano aplique su juicio crítico sobre la tabla para tomar una decisión. Pasas de ser un recolector de información a ser un estratega. Exactamente. Das en el clavo. Y fíjate que este cambio de rol también aplica mucho en el ámbito creativo, no solo sacando datos. Las notas abordan algo que todos odiamos, el síndrome de la página en blanco. La parálisis de empezar de cero. Exacto. Tener que conceptualizar la estructura de una presentación desde cero consume muchísima energía mental por la fricción inicial, pero al darle al sistema el contexto de tu audiencia y el objetivo del proyecto, te puede generar 3 esquemas distintos. Y a lo mejor ninguno es el definitivo. Seguro ninguno lo es, pero te dan, digamos, arcilla digital que ya puedes empezar a moldear. La parálisis inicial desaparece por completo. Es un acelerador increíble. Ahora, con este nivel de penetración en los procesos diarios, es inevitable abordar el elefante en la habitación para cualquier entorno corporativo. ¿La seguridad? Todo suena a magia hasta que mencionas la seguridad. Para cualquier director de tecnología o gerente, la idea de agarrar un Excel con proyecciones confidenciales y subirlo a una inteligencia artificial prende todas las alarmas. Todas. El miedo de que esa información termine entrenando a un modelo global y la competencia la pueda ver, está ahí. Y esto plantea una pregunta importante, porque es un temor completamente justificado si no se comprenden las diferentes arquitecturas de este software. Las directrices dedican secciones enteras a trazar una línea muy clara entre las diferentes versiones. Porque no todas operan bajo el mismo nivel de privacidad, ¿verdad? Así es. El usuario tiene que tener clarísimo si está interactuando en la versión pública o en la infraestructura corporativa protegida. ¿Y cómo podemos explicar esa distinción sin meternos en terminología pesadísima de servidores y cifrados? La mejor forma de visualizarlo es con espacios físicos. Usar la versión pública de la inteligencia artificial es como pararte en medio de una plaza pública y hacer una pregunta a gritos. Ok, todo mundo escucha. Exacto. Obtienes información de muchas fuentes, pero todo lo que tú digas ahí pasa a ser del dominio público. Por otro lado, usar la versión corporativa avanzada es como entrar a una sala de juntas blindada. En el centro del edificio de la empresa. Ajá, y cerrar la puerta con llave. Un entorno totalmente hermético. Datos financieros y cruzar información de correos. Sí, pero la regla de oro de esa arquitectura es que los datos nunca, pero nunca salen de la sala de juntas. No se usan para entrenar los modelos básicos que operan en la plaza pública. La confidencialidad queda intacta. Esa frontera tecnológica creo que da la tranquilidad necesaria para trabajar. Y las notas añaden un detalle súper interesante. Desde esa sala de juntas blindada, el usuario sí puede pedirle a la herramienta que asome la cabeza por la ventana. Para ver qué pasa afuera, claro. Para consultar información pública en la web en tiempo real y combinarla con los datos internos, o sea, cruzar tu reporte de ventas privado con las noticias económicas de hoy sin comprometer la seguridad. Es una capacidad analítica tremenda. Antes requerías equipos enteros de analistas para hacer eso. Literal. Sin embargo, los manuales también advierten sobre las limitaciones estructurales. Incluso la tecnología más avanzada tiene fronteras físicas, ¿eh? Y existe un fenómeno conocido como el límite de la ventana de contexto. ¿Y eso qué significa en términos prácticos para quien lleva horas frente a la pantalla interactuando con el chat? Funciona muy parecido a la memoria a corto plazo de los humanos. Si tienes una junta ininterrumpida de 5 horas, al final ya no te acuerdas de los detalles exactos del minuto 1. Ya tienes el cerebro frito. Exacto. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Cada hilo de chat tiene una capacidad máxima de memoria, que se mide en tokens. Si le pides analizar docenas de archivos pesados y le das cientos de instrucciones en la misma charla, se satura. Empieza a perder el hilo. Empieza a olvidar las instrucciones iniciales. Y claro,
Cuando la herramienta empieza a dar respuestas erráticas o ignora lo que le dijiste antes, nuestro primer instinto es pensar, ya se descompuso o esto no sirve. Pero la fricción ocurre justo porque no reconocemos que el modelo llegó a su límite de memoria a corto plazo. No está roto, está lleno. ¿Y cuál es la solución técnica que dan las guías? Supongo que no es cerrar la laptop por la frustración. No, para nada. Se trata de aplicar un reinicio estructurado. Le pides al modelo que te genere un resumen ejecutivo de todas las conclusiones a las que llegaron hasta ese punto. Ok. Luego, abres un chat completamente nuevo, un lienzo en blanco. Pegas ese resumen como tu contexto inicial y sigues trabajando. Es como borrar el pizarrón en una sala de juntas cuando ya está lleno de rayones, pero anotas los acuerdos clave en una esquinita para seguir avanzando. Exactamente. Es mantener la claridad. Pues al estructurar toda esta información y observar el panorama completo de las notas, emerge una conclusión muy nítida. Esta tecnología no es solo una versión rápida de Google o de Wikipedia. Para nada. Es un asistente conversacional avanzado que requiere sí o sí un liderazgo humano activo. La diferencia entre un éxito asombroso y perder el tiempo está en tu capacidad de mantener el hilo de la charla. Moldeando pacientemente los resultados a través de interacciones constantes. El análisis de estos documentos demuestra que los 4 pilares, establecer contexto, objetivo, insumos y formato, no son sugerencias. Son reglas. Son la nueva sintaxis del trabajo profesional. Quienes interioricen esta estructura mental van a poder navegar volúmenes de información que a otros simplemente los van a paralizar. Y esto plantea un escenario fascinante respecto a nuestro propio valor en la oficina, o sea, el valor del conocimiento humano. Muy cierto. Durante décadas, gran parte del trabajo corporativo dependía de ser rápidos y eficientes procesando cosas mecánicas, extrayendo datos de Excel o haciendo resúmenes de juntas. Hoy, esa capacidad de procesamiento masivo la tienes a demanda en segundos. Lo cual inevitablemente desplaza el centro de gravedad de lo que consideramos talento, ¿no? La competencia técnica de operar el teclado se vuelve secundaria frente a la capacidad de formular las preguntas correctas. Estructurar el pensamiento lógico para guiar a la máquina es, digamos, la nueva alfabetización de esta era laboral. Y esa es precisamente la reflexión con la que me gustaría que se quedaran quienes nos escuchan tras entender este cambio de paradigma. Si el trabajo pesado y desgastante de extraer, comparar, resumir y redactar ahora recae sobre un asistente digital que no se cansa, ¿qué impacto tendrá esa capacidad mental que acabamos de liberar? Es la gran pregunta. El desafío profundo que presenta esta tecnología no es solamente aprender a estructurar prompts perfectos. El verdadero reto es descubrir cómo aplicar todo ese tiempo recuperado en aquellas habilidades donde seguimos siendo irreemplazables. El pensamiento estratégico, por ejemplo. Exacto. La empatía en una negociación o la creatividad para conectar ideas que a simple vista no tienen nada que ver. La máquina puede procesar el pasado rapidísimo, pero la dirección del futuro sigue y seguirá necesitando un guía humano. Totalmente de acuerdo. Así que sigan estructurando grandes conversaciones, desafiando a sus herramientas y elevando el nivel de cada pregunta que hacen. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.